Hola a todos. Les habla el profesor Esteban Orellana de Universitario de Preparación Ética, y en esta oportunidad les voy a sintetizar básicamente lo que tienen que manejar con respecto al proceso de ciclo celular. Tienen que básicamente, digamos, entender de que en este caso la célula, para poder cumplir sus funciones, para poder nutrirse, para poder reproducirse, en ese sentido tiene que llevar una serie de procesos que le permitan básicamente repartir de manera equitativa su ADN. Y de esa manera permitir en este caso que la célula hija además también reciba, digamos, todos los organelos, proteínas, nutrientes. Entonces, en ese sentido, digamos, un indicio claro que pueden identificar en su prueba de transición para, digamos, determinar que la célula está pronta a dividirse, es que el material genético, digamos, va a estar altamente compactado. Es decir, en este caso, la doble hebra de ADN va a comenzar a enrollarse sobre sí misma y de esa manera va a formar una estructura muy compacta que se denomina en este caso cromosoma. ¿Okay? Estos cromosomas, esta información genética, recuerden, se va a condensar y va a permitir en este caso que las células puedan en este caso iniciar el proceso de, en este caso, en primera instancia de crecimiento y posteriormente de división. Tienen que tener claro también que en este caso algunos conceptos técnicos que tienen que manejar. Por ejemplo, cuando se habla de célula diploide, ¿eso qué significa en español? Es una célula que tiene toda la información genética, digamos, tanto la información paterna como materna en este caso que se obtiene a partir de la fecundación. En cambio, una célula haploide solamente va a tener la mitad de la información genética. Esencialmente son los gametos, los ovocitos secundarios, los espermatozoides. Entonces, estos cromosomas, cuando ya se están, en este caso, cuando se están formando, eso ya da un indicio de que la célula se va a dividir. Entonces, en ese sentido, el ciclo celular, en primera instancia, antes de la división propiamente tal, viene una fase de crecimiento, o también denominada interfase. Entonces, ustedes tienen que saber básicamente cuáles son los hitos que suceden en esta interfase. Por ejemplo, en la etapa G1 ocurre una alta síntesis de proteínas y se duplican los organelos. En la fase S se duplica el material genético y en G2 se reparan posibles errores de la replicación y la célula ultima los últimos detalles para poder, en este caso, entrar en división celular. La división en este caso, dependiendo del tipo de célula, puede ser mitosis para las células comunes y corrientes, también llamadas células somáticas. En cambio, la meiosis la llevan a cabo las células germinales, es decir, las que van a dar origen en este caso a los gametos. Hay un estado particular que se denomina G0. Y en este caso, ¿qué significa? Digamos, significa que la célula se sale del ciclo para efectos de la prueba de transición de manera definitiva, porque esa célula cumple una función tan relevante, tan esencial, que en este caso prefiere trabajar en vez de dividirse. Por ejemplo, yo como les recomiendo que estudien esta materia, por ejemplo, comparen esta imagen. Comparen, por ejemplo, cómo se disponen los cromosomas, cuántas divisiones hay asociadas tanto a la mitosis como a la meiosis. Por ejemplo, en la mitosis es una división y a partir de una célula madre se obtienen dos células hijas. En cambio, en la meiosis son dos divisiones sucesivas, por lo tanto, de una célula madre se obtienen 4 células hijas. ¿Okay? De esta manera es más fácil diferenciar, como les menciono, la disposición de los cromosomas, como en este caso, como ocurre, por ejemplo, pueden ocurrir eventos de variabilidad genética, lo cual ocurre exclusivamente en la meiosis. Para ir terminando con este punto, hay que destacar que en este caso la formación de los gametos típicamente se asocia a la meiosis, pero no es tan así. Las células germinales, digamos, en primera instancia van a experimentar una fase de mitosis, es decir, de proliferación, se van a multiplicar, posteriormente estas células van a crecer, van a aumentar en volumen, en tamaño, y luego esa célula se va a dividir por meiosis, para finalmente obtener, en este caso, los ovocitos secundarios y los espermatozoides. Por ejemplo, ustedes tienen que manejar las diferencias en términos, por ejemplo, de cuando comienza un proceso, si el proceso es cíclico, si es continuo, cuántos gametos se producen a partir de una célula madre, entre otras consideraciones. Recuerden, las células germinales primero se multiplican por mitosis, luego estas células, las gonias o gonios van a crecer, van a aumentar en volumen, por lo tanto el cito primario o cito primario
espermatocito primario, perdón, es el que entra en meiosis. Entonces tienen que manejar básicamente esas diferencias. Cualquier duda, recuerden, estamos a su disposición y me pueden contactar internamente. Que estén muy bien, adiós.